Buenas tardes, soy la doctora Patricia Nali, especialista en diagnóstico por imágenes y radiología pediátrica. Me desempeño como jefa de servicio del área de imágenes de traumatólogos asociados de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Y el día de hoy voy a presentar un caso clínico imaginológico del área musculoesquelética pediátrica para FARDIP y para SARP. Se trata del caso de una niña de 10 años que consulta por agrandamiento progresivo de una masa palmar en su mano izquierda, con discreta hipersensibilidad en el área que nos está mostrando, no tiene historial de trauma previo. Al examen físico presenta una masa móvil de consistencia firme. No evidencia el paciente déficit en la función motora ni hipotrofia de la eminencia tenar. Se le realiza radiografía de mano que no evidencia alteraciones óseas, solo un aumento de las partes blandas. Presenta un signo de Tinel positivo para la neuropatía del nervio mediano a la percusión en la muñeca y se decide, por lo tanto, solicitar ecografía de partes blandas. En la ecografía podemos evidenciar un agrandamiento fusiforme en la proyección del nervio mediano, como una gran masa de tejido adiposo hiperecogénico que rodea y se interpone entre los fascículos nerviosos hipoecoicos engrosados. Esta imagen es patognomónica de la enfermedad que vamos a ver, pues refleja la morfología de la lesión. Podemos ver también en el estudio comparativo la asimetría que hay en la proyección del nervio mediano, de su espesor y ecogenicidad. Con esta imagen patognomónica llegamos al diagnóstico presuntivo de amartoma lipofibromatoso del nervio mediano. Se le realiza para complementar el estudio una resonancia magnética en la cual podemos observar las estructuras serpiginosas de baja intensidad rodeadas de grasa. Esta grasa la vamos a ver en las imágenes T1 y T2, aumentada intensidad en el T1 y de baja intensidad en el T2, y en los cortes axiales estas fibras nerviosas van a describir una apariencia en cable coaxil en el corte transversal, mientras que en el coronal, como podemos ver en el estudio en la foto de la derecha, vamos a ver imágenes similares a espaguetis. Esta resonancia confirma el diagnóstico de amartoma lipofibromatoso del nervio mediano. De esta entidad, uno de ellos es el signo del cable coaxil, que lo podemos ver, como dijimos, en las imágenes transversales, donde vemos el nervio mediano agrandado, con una apariencia de cable coaxil. El patrón patognomónico es un nervio que contiene 15 o 16 haces de axones encerrados en el tejido fibroso epineural. Los haces de mayor diámetro, entre 2 y 3 milímetros de diámetro cada uno, y se van a intercalar uniformemente con la grasa hiperecogénica, de modo que el área transversal del nervio mediano va a estar aumentado. La fibrosis perineural y endoneural va a ser la responsable de la baja intensidad de la señal de los fascículos nerviosos engrosados en la resonancia magnética. Están intercalados con grasa infiltrante, que es la característica patognomónica de esta entidad. Acá podemos ver los cables de acero o los cables coaxiles que van a asemejar a la disposición de los haces nerviosos engrosados que caracterizan a esta entidad. El otro signo que debemos tener en cuenta es el signo del espagueti. Podemos ver en los hallazgos de resonancia los fascículos nerviosos serpinginosos, de nuevo, de baja señal, rodeados de grasa distribuida uniformemente, y como dijimos, vamos a tener una alta intensidad de señal en T1 y una baja intensidad de señal en T2 que se corresponden con el tejido graso. En el plano coronal
podemos ver claramente la similitud con un espagueti, como refiere la bibliografía. En este caso podemos mostrar comprimidos al transcurrir a través del ligamento transversal del campo, a través del túnel del carpo, comprimidos por el ligamento transversal. Ahí podemos verlo en la ecografía y la resonancia magnética. Un poco de anatomía del túnel del carpo. Está contenido por el ligamento transverso. Tiene en su interior 9 tendones flexores, 4 superficiales, 4 profundos y uno que es oval en el sentido vertical, que es el flexor largo del pulgar. Todos ellos presentan característicos de los tendones, un patrón fibrilar con anisotropía. También va a estar el nervio mediano, superficial a estos tendones, que tiene un patrón fascicular de configuración oval. En el transversal va a ser similar a un panal de abeja, como podemos ver en las fotos tomadas del libro de Bianchi Martinoli. Y característicamente los nervios no tendrán anisotropía. Podemos ver en la mano la distribución de la sensibilidad del nervio mediano. Vamos a hacer una valoración que puede llegar a ser muy útil, que sería la valoración dinámica con la ecografía. Ella nos ayuda para definir el plano tendinoso del plano neural. Podemos ver los haces nerviosos engrosados, cómo aparecen como estructuras tubulares orientadas horizontalmente a lo largo de la longitud del nervio, y con las maniobras de flexo-extensión de la muñeca podemos diferenciar con claridad cómo el plano tendinoso profundo tiene movilidad y la ausencia de movimiento del plano nervioso superficial. En el corte axial también vamos a poder ver, dándole angulación podálica y cefálica al transductor, el fenómeno de anisotropía que presentan los tendones flexores que están en el plano profundo, que podemos ver que pasan de ser hipoecogénicos a hiperecogénicos. En cambio, el plano nervioso superficial va a persistir hipoecoico aún en la flexoextensión, ya que no poseen anisotropía. Asimismo, podemos ver que con la evaluación con Doppler color no se demuestra vascularidad significativa dentro de la masa. ¿Y qué es el amartoma lipofibromatoso del nervio mediano? Vamos a hablar un poquito de este tumor. Es un tumor intraneural, raro, benigno, de crecimiento lento. Como dijimos y fuimos viendo, está compuesto por una proliferación de adipocitos maduros dentro de los nervios periféricos que van a formar una masa neurogénica palpable. La grasa madura causa la separación de los vasos axonales con el engrosamiento asociado de los fascículos nerviosos por fibrosis perineural y endoneural, y van a dar la imagen serpiginosa patognomónica tipo cable o espagueti visualizados tanto en la ecografía y en la resonancia magnética. El diagnóstico está muy respaldado por los hallazgos en imágenes. En 1969 fue cuando se le dio el término a esta entidad y su relación con el síndrome del túnel del carpo. La etiología sigue sin estar clara. Algunos han propuesto que es de naturaleza congénita o del desarrollo, mientras que otros sugieren que puede ser a causa de procesos reactivos secundarios a la irritación o al trauma nervioso. Va a ser raro en menor de 5 años, generalmente se presentan entre la segunda y tercera década, empiezan lentamente en la infancia y se hacen más evidentes cerca de la juventud. Van a afectar al nervio mediano entre un 70 y un 80% de los casos, es la ubicación más frecuente, causando dolor y déficits sensoriales y motores en la distribución nerviosa afectada. Este caso se describió por primera vez en el año 53 y al día de hoy hay muy casos, menos de 100, reportados en la literatura.
Estos nervios, aparte del nervio, esta afectación puede también tomar al plexo braquial, cubital, radial, peroneal, plantar y digital, pero en mucha menor medida que el nervio mediano, que es el más común. ¿Cómo es la presentación clínica? Puede tener o una tumoración o edema de cara volar de muñeca y mano, el dolor a lo largo de la distribución motora o sensorial del nervio, con o sin déficit, la sensación de entumecimiento y hormigueo a lo largo del aspecto volar de mano y dedos, sensación de parestesias, disestesias progresivas en el territorio del nervio mediano, a predominio pulgar e índice, muchas veces referidas de larga data, y finalmente, en un momento tardío, déficit motor. ¿Cuáles son hallazgos asociados que debemos tener en cuenta y que son muy característicos de esta entidad? Un gigantismo local de una extremidad, generalmente mano, a veces pie, depende del nervio afectado. También puede haber un crecimiento óseo exagerado regional en la distribución de ese nervio, con proliferación grasa de los tejidos blandos y macrodactilia orientado al territorio de ese nervio afectado. Esta entidad es conocida como macrodistrofia lipomatosa, es característica de esta enfermedad, se va a presentar en alrededor de una cuarta parte de los pacientes, más dominantemente en mujeres, 2:1. Quiero presentarles algunos casos de la literatura para ir viendo algunas presentaciones clínicas. Es interesante mostrar la foto en que se muestra un edema de partes blandas con aumento progresivo de tamaño, no así tanto una formación, como para que también lo tengan en cuenta. Este es el caso de un varón de 17 años que podemos ver en el momento de la cirugía, la configuración del nervio y la valoración con la microscopía de la infiltración grasa que tiene en la muestra que se ha tomado patológica. Este es uno de los pocos casos referidos en donde se decidió tomar biopsia de la lesión. Y acá tenemos otro caso de la literatura con un niño de 3 años que tiene la masa palmar parecida a nuestro paciente, pero asociado a la macrodistrofia lipomatosa en su dedo medio y índice. Sus padres informan regresión de agarre y disminución de la oposición del pulgar, así como dolor nocturno, que son signos a tener en cuenta en niños pequeños que por ahí tal vez no puedan referirnos su patología con tanta claridad como un adulto. Podemos ver en este caso se hizo una resección del tumor. ¿Qué diagnósticos diferenciales debemos tener en cuenta? Los más comunes son los quistes ganglionares por frecuencia, pero rápidamente se llega al diagnóstico correcto con una ecografía. También pueden ser malformaciones vasculares, lipomas, tenosinovitis, neuromas traumáticos, schwannomas o neurofibromas. Es importante tener en cuenta este último diagnóstico que puede llegar a progresar a una malignidad. Ambas entidades pueden confundirse, pero la que hoy estamos viendo se asocia más frecuentemente a la macrodactilia y no así tanto la neurofibromatosis. Estos son diagnósticos diferenciales en general al momento de la valoración clínica y con la ecografía y o resonancia rápidamente llegamos al diagnóstico. Quería presentarles otro caso de la literatura de un hombre de 25 años, dado se presentó como un aparente ganglión de muñeca y cuando fue a la cirugía se puede ver claramente que es un amartoma lipofibromatoso de configuración más focal que también se vio ya en la resonancia, pero que clínicamente podía ser confundido. Acá hay un caso de un niño de 8 años que un aumento progresivo del tamaño, podemos ver el control después de 11 meses con ese aumento significativo de tamaño que hizo tomar conducta quirúrgica para
afectación del ligamento transverso, ya que la descompresión del túnel carpiano suele ser el tratamiento convencional que se utiliza. No se recomienda la escisión del tumor debido a la morbilidad asociada secundaria a la pérdida de funciones motora y sensorial o dificultades para identificar los márgenes de resección o incluso complicaciones posoperatorias como dolor neurogénico o una respuesta cicatrizal excesiva que empeore el cuadro clínico. La bibliografía refiere que las imágenes diagnósticas son patognomónicas y suficientes para el diagnóstico de amartoma lipofibromatoso, por lo que no sería necesario toma de biopsia o escisión del tumor, excepto casos que así lo requieran. Como conclusión, quiero recalcar la importancia del estudio dinámico con ecografía para la diferenciación de las estructuras tendinosas y nerviosas y tener presente la imagen patognomónica serpinginosa de tipo cable o espagueti en los estudios de imágenes. También es importante recalcar que en niños va a tener un curso indolente, que puede ser asintomático raramente en niños menores de 5 años y que en pediatría es muy difícil la valoración clínica, principalmente en estos casos, por lo que tengamos en cuenta esta entidad en el diagnóstico diferencial de un niño con hinchazón de la muñeca o de la palma, macrodactilia, dolor en mano o antebrazo o regresión de las habilidades de agarre y de oposición del pulgar. Acá un poco algunos datos de bibliografía para que puedan recurrir. En general son de los casos presentados. Muchas gracias.